Es un placer saludarles nuevamente. Qué bueno es poder estar juntos abriendo las páginas del libro inspirado por nuestro Señor Jesucristo. Venimos estudiando el último mensaje de misericordia de Dios a un mundo condenado, el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios y llama a los habitantes del planeta Tierra a temer y adorar al único Dios verdadero, al Creador de los cielos y de la tierra. Hemos venido considerando en las últimas dos presentaciones el mensaje del segundo ángel. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hoy vamos a concluir la presentación del mensaje del segundo ángel. Aprendimos qué cosa es Babilonia, el origen de la religión falsa, el origen de las doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Para Dios solamente hay dos iglesias: la verdadera, la que enseña la verdad, y todas las demás, aunque tengan un poquito de error y mucha verdad, no pueden ser la iglesia verdadera. Y usted dice: bueno, pero ¿y si la mayor parte de lo que enseñan está correcto y nomás tiene un poquito de error? Te pregunto, ¿te comerías un plato que está todo bueno, pero nomás tiene un poquito de arsénico? La verdad no puede ser adulterada ni cambiada. Cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia, nos dice en Efesios capítulo 5 y versículo 26, Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia de Cristo no puede tener arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Es pura. Cristo la santificó para presentársela a sí mismo una iglesia pura. Y aprendimos en nuestras últimas presentaciones que así como el libro de Apocalipsis nos habla de esa ciudad santa, Jerusalén, que representa a la iglesia de Dios, la esposa del Cordero, también se habla de otra ciudad, Babilonia, Babilonia la Grande, y se le llama la gran ramera. Una es la iglesia verdadera y otra es la iglesia falsa. En Apocalipsis capítulo 21 nos dice el versículo 9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada,
la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. La ciudad santa de Jerusalén se le llama la esposa del Cordero. Y ya leímos en Efesios que Cristo es el esposo y su iglesia es la esposa, representada por la ciudad de Jerusalén, la ciudad escogida. Por otro lado, la ciudad de Babilonia representa a esa mujer que se prostituyó, que se apartó de los caminos del Señor. Y en Apocalipsis capítulo 17 nos dice en el versículo 1 en adelante: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. He aquí la otra mujer, la ramera, la prostituta. Dice que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tiene un nombre escrito en su frente, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones. Y entonces aprendimos que justamente el nombre de esta iglesia falsa es Babilonia, porque Babilonia es la madre de todas las religiones falsas. Fue en Babilonia donde se levantó la rebeldía contra el Dios del cielo, a través del primer rey de Babilonia, después del diluvio, un bisnieto de Noé llamado Nimrod, que mandó a construir una gigantesca torre, le conocemos como la Torre de Babel, cuya cúspide llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11 nos dice: aconteció, versículo 2, que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es el nombre de Babilonia. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y se dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, ¿cómo se llamó? Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda
la tierra. Desde ese lugar central, donde el hombre trató de levantar una torre que llegara hasta el mismo cielo para hacerse un nombre, para hacerse famoso. Desde allí se esparció en todas partes de la tierra, al confundir las lenguas, la doctrina de la antigua Babilonia. Y comenzamos a aprender en nuestra última presentación cuáles eran algunas de las doctrinas básicas de la antigua Babilonia. Génesis capítulo 10, nos dice el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, ¿qué cosa? Babel, Erec Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó a Nínive, Rehobot y Calá, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad muy grande. El origen de Babilonia fue con Nimrod, el primer poderoso en la tierra, el primer tirano, el primero que llegó a controlar a los seres humanos. Mandó a construir una ciudad. ¿Para qué creen ustedes que se comenzaron a construir ciudades? En aquel entonces las ciudades se cercaban con muros. Decía Nimrod que era para proteger a sus habitantes de las fieras y de los enemigos. Pero el mismo muro que protegía también controlaba, porque el que vivía dentro de la ciudad, lo único que había que hacer era controlar la entrada y la salida, cerrar las puertas, y se controlaba a los habitantes de la ciudad. Se les controlaba el suministro de agua y de comida, y se los tenía cautivos. El que tenía el control de estos elementos podía dominar a los seres humanos. Y ese fue el plan del diablo, siempre dominar a los seres humanos para que no obedezcan al Dios verdadero. Cuando vamos al libro de Isaías, encontramos nosotros cómo se presenta aquí este proverbio o esta endecha contra el rey de Babilonia. Isaías capítulo 14. Nos dice allí en el versículo 4 en adelante. Isaías capítulo 14. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Contra quién? El rey de Babilonia. ¿Y quién fue el primer rey de Babilonia? Fue el comienzo de su reino, Babel. Por primera vez aparece en la Biblia, en el libro de Génesis, la palabra reino en relación con Nimrod, el primer rey. Hoy en día los seres humanos respetan a los reyes como que fueran una casta especial. Les rinden pleitesía, honor, honra, se inclinan delante de los reyes. ¿Qué tienen de diferente los reyes que nosotros? Oh, dicen que son de sangre azul, ¿verdad? Pero la sangre de ellos es igual que la nuestra. ¿Desde cuándo la gente le tiene tanto pavor y respeto al rey? Ah, dice usted, pero es que tiene la autoridad. ¿Y quién le dio esa autoridad? Nosotros vivimos en una democracia donde el pueblo escoge a sus líderes, pero ¿quién puso a un rey para que gobernara? Y el rey, a través de la monarquía, pasa el poder del padre al hijo y al nieto, y se crea una casta de reyes, de monarcas que gobiernan. Leamos ahora lo que dice Isaías capítulo 14 con respecto al origen del reinado o la monarquía en Babilonia. Dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores.
el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Noten que está hablando aquí acerca de un tirano, acerca de un conquistador que perseguía a los pueblos, que hería a las naciones con crueldad. Y le llama, ¿cómo acabó la ciudad codiciosa de qué? De oro. Babilonia era conocida como la ciudad del oro. El rey de Babilonia se sentaba en un trono de oro macizo. Al frente de su trono había 2 leones alados, leones con alas de águila, que también eran de oro. El rey de Babilonia dormía en una cama hecha de oro. Su palacio estaba recubierto de oro, la mesa era de oro, la silla donde se sentaba era de oro, los utensilios que usaba para comer, los platos, eran de oro. Todo lo que el rey tocaba era de oro, por eso le llama la ciudad codiciosa de oro. Y en un momento vamos a entender por qué tanto oro. Sigue diciendo, quebrantó, versículo 5, Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Aquí está hablando de la destrucción de Babilonia y dice, toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, hablando acerca del rey de Babilonia, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol, el sepulcro abajo, se espantó de ti, despertó muertos que en su venida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos ¿de qué? Te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo? Noten cómo dice, ¿cómo caíste del cielo? El mismo libro de Isaías, un poquito más adelante, si ustedes buscan en Isaías capítulo 47, nos habla acerca de la caída de Babilonia. Isaías capítulo 47. No lo vamos a leer, pero luego, si tú quieres anotar el pasaje y estudiarlo, quizás esta noche todavía nos dé tiempo de tocar un poquito unos versículos de ese capítulo que habla de la caída de Babilonia, la destrucción de Babilonia. Nuevamente, en el libro de Jeremías, en el capítulo 50, después de Isaías viene Jeremías. En el capítulo 50, el mismo profeta Jeremías nos habla acerca de la caída de Babilonia. Justamente el capítulo lleva por título Profecía sobre Babilonia. Y dice el versículo 1, palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones, haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, veles confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Y entonces, allí mismo en el capítulo 50, habla acerca de la caída de Babilonia. Dice en el versículo 13,
por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará, se burlará de sus calamidades. Ha caído Babilonia. Y dice en el capítulo 51 del libro de Jeremías: huid de en medio de Babilonia, librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Y noten el versículo 7, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto todas las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Ha caído Babilonia. Ese es el anuncio del mensaje del segundo ángel. ¿Por qué Dios toma tanto tiempo en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel y otros profetas para hablar de la caída de Babilonia? ¿Por qué? ¿Por qué en el libro de Apocalipsis se menciona esto como parte del último mensaje de Dios? Porque Babilonia es el origen de todas las religiones falsas en la faz de la tierra. De ahí se esparcieron las doctrinas falsas de Babilonia, y usted no puede encontrar una sola iglesia que sea falsa, que no tenga lo menos una doctrina de la antigua Babilonia. Solamente la iglesia de Cristo tiene la doctrina pura de Cristo Jesús. Todas las demás han sido emborrachadas con el vino que está en la copa de Babilonia. Volvamos a Isaías 14. A donde estábamos leyendo hace un momentito. Isaías 14, y miren cómo termina este pasaje. ¿Cómo caíste? Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo? Está hablando ahora del rey de Babilonia, pero le llama, oh lucero, hijo de la mañana. Lucero, en hebreo se dice Luzbel, y en griego se dice Lucifer. Luzbel o Lucifer significa lo mismo, portador de luz, lucero. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Noten que al rey de Babilonia le llama Lucifer, le llama Luzbel. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a ¿quién? ¿A quién se quiso hacer igual el rey de Babilonia? Al Dios Altísimo. Pero noten que este es el problema. Este problema tuvo su origen en el mismo cielo. ¿Con quién? Con el mismo Lucifer. Él fue el que se quiso hacer igual a ¿quién? A Dios. Quiso sentarse en el trono de Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Por eso aquí está hablando, y al rey de Babilonia le llama Luzbel, lucero. ¿Cómo caíste del cielo? Está hablando del diablo, de Lucifer, pero también está hablando del rey de Babilonia, porque las doctrinas y la religión de Babilonia son la obra maestra de Satanás, el gran engaño para el planeta Tierra. Sigan leyendo. Subiré a los cielos, pondré mi trono entre las estrellas, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. Por eso esa torre en Babilonia que llegara hasta ¿dónde? Hasta el cielo. Quería
poner esa torre en medio de las nubes y allá, en medio de las nubes, poner su trono, el Dios, el rey de Babilonia, haciéndose adorar como si fuera Dios. Encima de ese sigurat, sigurat quiere decir torre en babilónico, encima de ese sigurat estaba el templo al Dios Sol. Así como las pirámides que ustedes conocen eran centros del culto al sol y a la luna, y todo eso viene de la antigua Babilonia, se pasó a Egipto, se pasó a los griegos, se pasó a los romanos, y aún a los adoradores del sol como los aztecas, como los incas, como los mayas. Todo eso viene de la antigua Babilonia, porque allí Dios confundió el lenguaje de todos los seres humanos y de allí fueron esparcidos por todas partes de la tierra. Sigue diciendo el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinaron hacia ti los que te vean, se inclinarán, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres del sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto pisoteado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad a sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, el hijo y el nieto, dice Jehová. Está hablando de la monarquía. El padre, el hijo y el nieto son los que dominaban a Babilonia, el rey y su descendencia real. Destruiré el remanente, el hijo y el nieto, dice Jehová, y convertiré a Babilonia en posesión de erizos, en lagunas de agua, la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Cuando usted visita Irak, el territorio que ocupa actualmente la antigua Babilonia, Irak, usted ve que ha sido barrida con destrucción. No solamente con la guerra con los Estados Unidos, pero la antigua ciudad de Babilonia que está al norte de Bagdad son ruinas. Nunca ha sido rehabitada, nunca ha sido reconstruida, porque la palabra de Dios dictaminó ese juicio sobre ella. Y el libro de Apocalipsis toma a Babilonia, que fue el origen de la religión falsa, como símbolo de lo que va a pasar con la religión falsa en el tiempo del fin. Porque esa religión falsa se ha pasado de generación en generación a lo largo de los siglos. De los babilonios se pasó a los persas, de los persas a los griegos, de los griegos a los romanos, y a través del imperio romano a todas las naciones de Europa. Y como ya estudiamos, después de la caída del imperio romano, las doctrinas y las enseñanzas de la antigua Babilonia, el paganismo, la idolatría, se infiltran dentro de la misma iglesia que cristiana, la iglesia que tiene su sede en Roma. Eso estaba profetizado, lo leímos. Por eso es que esto es tan grave. Ahora, ¿cuál era la doctrina básica de Babilonia? Veamos algunas de esas doctrinas básicas de Babilonia. Ya nosotros vimos que el rey de Babilonia era considerado como el dios de Babilonia.
aprendimos también que el título oficial del rey de Babilonia era Sumo Pontífice, Pontifex Maximus, porque aprendimos que esa torre que llegaba hasta el cielo, en idioma babilónico, Etemenanki, quiere decir el puente al cielo, el puente al cielo, porque el rey de Babilonia quería ser ese puente que unía el cielo con la tierra. Doctrina básica de Babilonia, escuchen esto, número 1, el rey no solamente es el líder político que se hace respetar por miedo, por la fuerza, se impone por su fuerza militar, pero también se hace adorar como si fuera Dios. En el rey de Babilonia se unen los dos grandes poderes, el poder político y el poder religioso. Primera doctrina básica de Babilonia. El rey es al mismo tiempo líder político, pero también líder religioso, sumo pontífice de los misterios de Babilonia. La unión del poder político con el poder religioso. Y cuando usted une estos dos, es tremendo el poder, porque si la gente no lo respeta por la fuerza, lo respeta por el miedo, porque él es el líder religioso que tiene dominio sobre sus almas, sobre su salvación o sobre su condenación. Por eso el rey de Babilonia reunía estas características. Lo mismo que el rey de Egipto. Recuerden que los egipcios bebieron de esa misma fuente de la antigua Babilonia. Y allí pueden ver ustedes a el faraón. Faraón quiere decir hijo del dios Sol, siendo llevado sobre una silla. Y en esa silla, llevada sobre los hombros, ustedes pueden ver algunos de los símbolos de la antigua Babilonia o de Egipto. Por ejemplo, ese abanico en forma de media luna. Pueden ver el sombrero que lleva el faraón sobre su cabeza. Pueden ver a la reina, y noten los leones también al lado de su trono, símbolo de poder. Y noten a la reina y el sombrero, o lo que lleva sobre su cabeza, son dos cuernos representando a la diosa luna, él, el dios sol. Noten el cetro que lleva en su mano en forma de una serpiente. Aquí hay muchos símbolos de la antigua religión babilónica, y hasta el día de hoy el sumo pontífice es llevado sobre una silla con un abanico con plumas de avestruz y lleva sobre su cabeza ese sombrero que representa el origen de la antigua Babilonia. La serpiente era uno de los símbolos de la antigua Babilonia. Ya nosotros vimos que Tamuz era representado por un huevo y una serpiente. Entre los mayas, entre los romanos, entre los hindúes, todas las religiones falsas tienen ciertas características que vienen de la antigua Babilonia. Por ejemplo, entre los hindúes en la India, la diosa Vishnu está representada rodeada por la cobra. Noten entre los egipcios, aquí pueden ver la efigie de Tutankamón, el rey joven, ¿no es cierto?, que murió. Su momia fue encontrada dentro de un sarcófago completamente lleno de oro. ¿Por qué todo era oro en torno al rey de Babilonia, como leímos, o al rey de Egipto, o a cualquiera de estos reyes de la antigüedad? ¿Por qué el oro? Usted dice, bueno, porque el oro vale mucho. ¿Y quién dijo que el oro vale mucho? ¿Quién le dio ese valor al oro? ¿Por qué decimos que el oro vale más que el hierro? ¿Quién dijo que el oro vale más que la plata? Todo esto viene de la antigua Babilonia, porque el oro era simbolizado, se usaba para simbolizar al dios Sol, porque brilla como el sol, porque tiene el color dorado como el sol, se utiliza para representar al dios Sol. Y por eso el rey de Babilonia o el rey de Egipto se cubría de oro, se ponía adornos de oro, el sarcófago era totalmente de oro.
Noten también el cetro que lleva en su mano en forma de una serpiente. La serpiente es la dadora de la vida y del poder. La serpiente es la que da poder al rey de Babilonia o al rey de Egipto. Los cetros que están viendo en la parte de arriba son los cetros que usa el sumo pontífice como símbolo de su autoridad, y también tienen forma de serpiente, como en la antigüedad el sumo pontífice babilónico. Aquí pueden ver algunas cosas interesantes de antiguas esculturas de la antigua Babilonia. Allí pueden ver al rey de Babilonia representado por un león con alas de águila, con patas de oso. Pueden ver el rostro del rey de Babilonia y pueden ver allí en la parte izquierda el símbolo de autoridad de Babilonia, una luna en cuarto creciente y el sol brillando encima. Todo esto son símbolos del poder de la antigua Babilonia. Pueden ver la canasta también en manos del sumo sacerdote babilónico. Ya estudiamos esto en las noches anteriores. Aquí pueden ver en la puerta dorada del templo de San Ignacio en San Francisco los símbolos del dios Sol, a través de la hostia, a través del unicornio, a través del fénix, a través del pez y el pavo real. Todos estos son símbolos que vienen de la antigua Babilonia, símbolos de Lucifer, como es el unicornio, como es el ave fénix, como es el pez o como es el pavo real. Símbolos místicos en la religión babilónica y también en la religión satanista se usan hasta el día de hoy como símbolos del dios Sol o Teitán. Por eso en la Biblia ustedes descubren que en la antigua Babilonia el rey estaba rodeado por un grupo, y estamos estudiando la antigua religión pagana babilónica. Ustedes descubren, por ejemplo, en el libro de Daniel, que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, estaba rodeado por un grupo de sabios que se les llamaba los sabios de Babilonia. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, el rey tuvo un sueño y dice el versículo 2, y mandó llamar el rey, este es el rey de Babilonia, mandó a llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Noten, magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Los caldeos eran la secta sagrada, la orden secreta de los que aconsejaban al rey de Babilonia, se llamaban caldeos. La religión babilónica estaba basada en un hombre que era al mismo tiempo hombre y Dios, hijo del dios Sol. Era adorado como si fuera Dios. Tenía el poder político y el poder religioso. Tenía un grupo de sacerdotes que se les llamaba los caldeos. Y los caldeos eran los consejeros del rey, los más cercanos a él. Pertenecían a la orden número 33 de los misterios de Babilonia. Los iniciados comenzaban en la orden número 1 y así iban subiendo en los distintos misterios de Babilonia hasta llegar a la orden número 33, que eran los que estaban cercanos al rey de Babilonia. ¿Han escuchado ustedes acerca de esto de órdenes secretas? Lo pueden leer en la antigua Babilonia. Por cierto, ¿quiénes son los que practican hoy en día esto de las órdenes secretas o las sociedades secretas? ¿Cómo se les llama? Masones. ¿Han oído o han leído ustedes acerca de los masones? Viene de la antigua Babilonia. Ellos mismos dicen que su origen fue en la antigua Babilonia. Por cierto, si ustedes vuelven por un momento al libro de Génesis, al capítulo 11, donde vimos hace un momento, dice el versículo 3, dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre.
La torre de Babel fue edificada con ladrillo. Los ladrilleros, los edificadores o artífices, justamente son los masones. El símbolo masónico es el símbolo del albañil. Es un compás, una plomada y una escuadra. El símbolo masónico. ¿Saben ustedes cómo se dice albañil en inglés? Mason. Y Mason, masón se escribe, viene de la misma raíz de la antigua Babilonia. Ahora, los caldeos, se les llamaba caldeos porque estaban en la orden superior de Babilonia. En la orden máxima, la esfera número 33. ¿Cómo se le llama al Dios que adoran los masones? Aunque ellos dicen que no es una religión, pero creen en un ser supremo. Le llaman el supremo arquitecto o el arquitecto divino. La orden de los masones viene de la antigua Babilonia. El rey estaba rodeado por los caldeos. Los caldeos, la palabra caldeo quiere decir al rojo vivo, caldo. Algo caldo es algo caliente o al rojo vivo, porque se vestían con capas rojas. Eran los que aconsejaban al sumo pontífice babilónico, el principal constructor de puentes, el que construyó el puente entre el cielo y la tierra. Pontífice viene de ponto, que quiere decir puente. Ífice, pontífice, viene de artífice, que quiere decir constructor de puentes. Así, el rey de Babilonia era el sumo pontífice porque él era el arquitecto divino, el gran constructor de la orden de los masones, el rey de Babilonia. No solamente esto, los caldeos se vestían de rojo. Eran los que aconsejaban al rey de Babilonia, de allí la palabra caldeos. Formaban el grupo selecto de los caldeos. Y justamente hoy en día no se les llama caldeos, pero los consejeros más cercanos del sumo pontífice se llaman cardenales. Y cardenal quiere decir color rojo, al rojo vivo. Son los consejeros del sumo pontífice. Noten las características de la antigua religión de Babilonia. Mitra, el señor dios del zodíaco, estaba sentado sobre un buey, porque el buey es símbolo del dios Sol también, como en el buey Apis entre los egipcios, y Baal, el buey o el becerro, Baal, entre los cananeos, viene todo de la misma raíz. El buey representa al dios Sol. Y el dios Sol, Mitra, está sentado dentro del círculo del zodíaco. Lo que ven allí es el Papa siendo entronizado bajo la canopia con símbolos astrológicos del zodíaco. Esta es una foto de la entronación del Papa. En el libro de astrología impreso en Roma por el Papa Clemente VII en 1526 aparece el mundo sostenido por las fuerzas del bien y del mal, y el Papa sentado sobre el mundo en círculo del zodíaco como el señor del cosmos, igual que como sentaba el dios Mitra. Aquí lo pueden ver. Este es el libro de astrología publicado en Roma por el Papa Clemente VII, y allí pueden ver al Papa sentado sobre el círculo del zodíaco encima del mundo, gobernando al mundo. La publicación en el año 1526, el Papa Clemente VII. ¿Cómo describe Dios a Babilonia en su palabra? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 18 dice: clamó con voz potente el ángel, versículo 2, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra, los hombres de negocio, se han enriquecido de la potencia de su deleite.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado a beber, pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Dice que es guarida de todo espíritu inmundo. Salid de ella, pueblo mío. Esta mujer, que se representa como una ramera, tiene una copa en la mano, y en esa copa está llena del vino de su fornicación, que ha embriagado a todas las naciones. De la antigua Babilonia vienen las doctrinas falsas que han cundido por todas las iglesias falsas en el mundo hoy en día. Tanto los budistas, como los brahmanistas, como los confucionistas, como los taoístas, como los musulmanes, las grandes religiones paganas del mundo, los espiritistas, los satanistas, los animistas que adoran los espíritus o las ánimas, la religión principal de los habitantes originales del África, todas han bebido de esa misma copa de Babilonia. Número uno, en ese vino de Babilonia es la idolatría, y ya hemos hablado bastante con respecto a esto. La palabra de Dios condena categóricamente el tener imágenes y culto a las imágenes, y dice que esto es abominación para con Jehová cualquiera que hiciere imágenes o se postrara delante de ella, ya sea imágenes de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. Dice el segundo mandamiento: no te postrarás ante las imágenes ni les rendirás culto. Entre los babilonios tenían la imagen del dios Sol, representado por un toro o representado por un águila, también representa al dios Sol. El hijo, la otra deidad principal era la diosa luna, Ishtar. Al dios Sol le llamaban Marduk. La diosa luna, Ishtar, era representada por una mujer voluptuosa, por eso en Jeremías le llama mujer voluptuosa, o también voluptuosa quiere decir con los órganos femeninos exagerados, porque era la diosa de la fertilidad, la diosa del sexo, la diosa del poder. Todo esto viene de la antigua Babilonia, y el culto a las imágenes y a los ídolos se regó por todas partes del planeta Tierra. Segunda doctrina principal de Babilonia es el espiritismo. El espiritismo es el culto a los muertos. Entre los babilónicos, cuando una persona moría, ellos creían que la persona, solamente el cuerpo se desintegraba, pero en sí el alma, el espíritu de la persona seguía viva. Así Nimrod, el primer rey de Babilonia, cuando muere, asciende al cielo y toma posesión del sol. Cuando muere la reina Semiramis, la diosa luna, asciende su espíritu a la luna y toma posesión de la luna. Así el hijo del sol y la luna, Tamuz, al morir su espíritu sigue vivo. Creen en adorar a los espíritus de los muertos. En realidad, todas las religiones paganas tienen lo mismo. Los japoneses le prenden incienso a sus antepasados y adoran los espíritus de los antepasados. Los brahmanistas adoran los espíritus de los antepasados. En la antigua Babilonia se adoraba a los muertos, a los espíritus de los antepasados. Tenían algunas fiestas muy interesantes para adorar los espíritus, y vamos a tocar un poquito más de eso en esta hora. No solamente creían que los muertos seguían vivos, pero que llegaban a ser como dioses, tomaban posesión en el zodíaco. Por eso las casas del zodíaco, que componen los planetas y también las constelaciones del zodíaco, de ahí vienen los 12 nombres de los 12 meses babilónicos. Los meses babilónicos tienen que ver justamente con las constelaciones. También vamos a verlo un poquito más adelante. Los babilónicos creían que los muertos podían interceder por los vivos, ser mediadores por ellos.
La palabra de Dios enseña que los muertos nada saben. Los muertos están ¿cómo? Dormidos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio, cuando Dios traerá a todos a juicio. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Mientras tanto los muertos están ¿cómo? No saben nada. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Fíjense cuánta contradicción hay en el mundo religioso hoy en día. Porque nos enseñan a rezar el credo que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Se lo acuerdan todavía? ¿Ok? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue muerto, crucificado, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí ha de venir ¿a qué? A juzgar los vivos y a los muertos. Nos enseñan a que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y sin embargo, por otro lado nos dicen que cuando una persona muere, si fue buena, ¿se va a dónde? Al cielo. Y si fue mala, ¿se va a dónde? Al infierno. Y si fue ni muy muy ni tan tan, no, al purgatorio primero. Si fue buena, se va a la gloria. Si fue mala, se va al infierno. Pero si fue que tiene que todavía expiar alguno de sus pecados, al purgatorio. Entonces, si una persona que murió, su alma, su espíritu ya está en el cielo o ya está quemándose en el infierno, ¿a qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos? Si ya están juzgados, si ya están gozando en el cielo, si ya están en el infierno, ya están juzgados. Y si no están juzgados, ¿por qué Él va a venir a juzgar? Entonces, ¿cómo pueden estar en el cielo o en el infierno? La palabra de Dios no enseña eso. Ustedes pueden leer la Biblia de tapa a tapa. No van a encontrar un solo pasaje que enseñe que los muertos al morir se van al cielo o se van al infierno. Lo que la Biblia enseña es que los muertos están ¿qué? Vamos a leer un pasaje allá en el libro de Salmos. Fíjense que esta es la doctrina de Babilonia, la inmortalidad del alma. En el libro de Salmos, vamos a leer en el Salmo 6, versículo 5. Salmo 6, 5. Dice el salmista: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te alabará? ¿Van los muertos a adorar a Dios? En el sepulcro, ¿quién te alabará? Hace la pregunta. Nuevamente, en el Salmo 115, el que leímos hace unas presentaciones atrás sobre la insensatez de la idolatría. ¿Se acuerdan que decía que las imágenes no sirven de nada? Ahí está, el Salmo 115, pero miren cómo termina. Porque este salmo está atacando directamente la religión falsa, la idolatría y la inmortalidad del alma. Dice en el versículo 17, no alabarán los muertos, ¿a quién? A Jehová, ajá, ni cuantos descienden al silencio. Nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre, aleluya. Los muertos no van a alabar a Jehová. ¿Dónde dice la Biblia que los muertos se van a estar en la gloria a alabar a Dios? Miren en el Salmo 146. Salmo 146, versículo 1 al 4 dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová mientras ¿qué? Mientras vida tenga. En mi vida alabaré a Jehová. Cantaré salmos a mi Dios mientras ¿qué? Mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento, vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. En el momento que la persona muere, deja de pensar. ¿Podemos alabar a Dios mientras estamos
vivos, pero en la muerte nadie va a alabar a Dios. Y usted dice, bueno, ¿y dónde están los muertos entonces? ¿Qué pasa con ellos? En el libro de Eclesiastés, después de Salmos viene Proverbios, y luego Eclesiastés en el capítulo 9, nos dice el versículo 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué dice? Nada saben. La palabra de Dios dice que los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Lean por favor el versículo 10 también allí del capítulo 9 de Eclesiastés. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el sepulcro, o Seol en el idioma hebreo, el lugar de los muertos, en el sepulcro donde tú vas, allí no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Los muertos no van a ningún lugar donde hay cosas para hacer. Los muertos están ¿cómo? Dormidos. ¿No fue el Señor Jesús el que enseñó esto? Y si nosotros somos cristianos, ¿por qué no creemos lo que la palabra de Dios dice? ¿Por qué no creemos lo que Jesús creía sobre los muertos? San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues las hermanas de Lázaro a decirle, Señor Jesús, el que amas está enfermo. Y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que su amigo Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué no fue a sanarlo? Y luego, dice el versículo 11, les dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro, ¿qué dice? Duerme. ¿Y voy a qué? A despertarlo. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, que se está mejorando, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Qué dijo Jesús? Nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo. Para Jesús, la muerte es un ¿qué? Un sueño. Los muertos están dormidos, nada saben. Buenos y malos, ricos y pobres, instruidos e ignorantes, grandes y chicos, todos por iguales, descansan el sueño de la muerte hasta el día en que el dador de la vida venga a juzgar a los vivos y a los... Miren qué clara es la palabra de Dios. Vamos a leerlo ahí mismo en San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, viene la hora, versículo 25, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. De cierto os digo, viene la hora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están los muertos? Descansando, inconscientes, como en un sueño, no saben lo que pasa. Para ellos el tiempo no transcurre hasta que el dador de la vida, que viene a hacer juicio, les devuelva la vida. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección para hacer ¿qué?
condenados. Ahí sí van a ser echados al lago que arde con fuego y azufre, que dice la Biblia que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 15. Fíjense cómo dice allí de ese gran día final, el día del juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. La palabra Hades quiere decir sepulcro. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, hay un infierno de fuego, en el cual van a ser echados todos los que sean condenados después del juicio. Nadie se está quemando ahorita en el infierno. Nadie. Los muertos no saben nada. Ahora miren, volviendo a lo que estamos viendo, la antigua Babilonia enseña la primera mentira del diablo, porque es la religión satánica. ¿Saben ustedes cuál fue la primera mentira del diablo? ¿Cuál fue? Dios dijo, el día que comieres del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente ¿qué? Morirás. Pero la serpiente, Satanás, le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Como dioses, conociendo el bien y el mal. Fíjense, Dios dice, el que peca tiene que ¿qué? Que morir. Pero la serpiente dijo, no moriréis. Al contrario, seréis como dioses. Dios es espíritu. Los muertos no mueren, sino que llegan a ser como dioses, espíritus. Siguen en el mundo de los espíritus. Esa es la base del espiritismo. El espiritismo enseña que los muertos no están muertos. Los muertos son espíritus ahora, viven en el mundo de los espíritus. Y la segunda doctrina del espiritismo, primero es los muertos no están muertos, sino que son espíritus. La segunda es que los vivos pueden comunicarse con los muertos. A eso se llama necromancia o espiritismo, el hablar con los muertos. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto? Ya lo leímos anoche, Deuteronomio capítulo 18. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La Biblia le llama al espiritismo, al que el consulte a los muertos, o a la brujería, a la hechicería, a la adivinación, le llama abominación. Y esta es parte de la abominación que está dentro de la copa de Babilonia. Espiritismo, culto a los muertos. Otros mediadores, rezarle a los muertos, pedirle que nos ayuden a nosotros delante de Dios. Todo eso viene de la antigua Babilonia. ¿Saben? En la antigua Babilonia existían los dioses patronos. Cada ciudad, por ejemplo, la ciudad de Ur de los Caldeos, una ciudad importante de Babilonia, estaba dedicada a la diosa Luna. La ciudad de Babilonia estaba dedicada al dios Sol. Cada ciudad tenía un dios patrón. Y ese dios patrón protegía a la ciudad. Cada día del año había un dios que era el dios de ese día. El niño que nacía en ese día le ponían el nombre de ese dios.
Los dioses vivían en el zodíaco, en el cielo. Alumbraban desde allá la senda de los seres humanos. Cada estrella era el alma titilante de un ser humano que había muerto y ascendido al cielo. Por eso eran astrólogos, por eso le preguntaban a las estrellas su futuro, porque los dioses los guiaban desde el cielo. Todo esto se llama astrología, la religión de la antigua Babilonia. Dioses patronos, hoy en día no le llaman dioses, le llaman santos, pero es lo mismo. Porque fueron seres humanos que murieron y ahora ascendieron, están con Dios en el cielo. Y ahora pueden ayudarnos a nosotros, pueden protegernos. Y la gente les reza, les pide favores, porque dice que son santos patronos. En la antigua Babilonia, para cada profesión había un santo patrono. No le llamaban santos, le llamaban dioses. Estaba el dios de la guerra, estaba el dios de los herreros, el dios del fuego, el dios del mar, Poseidón, el dios de la lluvia, el dios de las profesiones, el dios de los astrólogos, el dios de los médicos, el dios de las enfermeras, el dios de los carpinteros, el dios de los albañiles. Cada profesión tenía su dios. Y era el dios que protegía esa profesión. Hoy en día no le llaman dioses, le llaman santos. Por eso, cuando una persona cumple años, le preguntan: ¿cuál es el día de tu santo? Porque hay un santoral, como en la antigua Babilonia, se le colocaba el nombre de ese Dios al niño que nacía en ese día. Y ya vimos, la inmortalidad del alma es otra de las doctrinas básicas de la antigua Babilonia. Inmortalidad del alma. Otra doctrina básica, la unión de la iglesia con el Estado. La unión del poder religioso con el poder político. La unión con la política. El bautismo por el fuego, como le leímos aquí en Deuteronomio 18. El bautismo por los niños recién nacidos. Nadie haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, dijo el Señor. Los bautizaban a través de la llama porque el fuego era símbolo del dios Sol. Otra doctrina básica de Babilonia. El primer día de la semana era el día dedicado al culto al dios Sol. Los babilónicos le dedicaban al Sol todo lo primero. El primer niño que nacía, dedicado al dios Sol. El primer animal que nacía, dedicado al dios Sol. El primer día del año, dedicado al dios Sol. El primer mes del año, dedicado al dios Sol. El primer día de cada mes, dedicado al dios Sol. El primer día de la semana, dedicado al dios Sol. Todo era dedicado al dios principal. Por eso el culto babilónico se centraba en torno a los misterios que se celebraban en el día del sol, el domingo. Y en español, de los romanos, domingo viene de Dominus, que es el nombre del dios Sol. Dominus Sol Invictus, el nombre del dios Sol. Por eso en español es domingo. Y el segundo día de la semana es lunes, dedicado al culto a la diosa Luna. Cuando el único día, como ya hemos aprendido, que Cristo bendijo y santificó, fue ¿cuál día? El séptimo día de la semana, no, el primer día de la semana. Doctrina básica de Babilonia, los días de fiestas paganos. ¿Saben ustedes cuáles eran esos días de fiesta? El primero del año, dedicado al culto al dios Sol. Hoy en día se llama Epifanía, pero también es fiesta cristiana. El 6 de enero era fiesta de la antigua Babilonia. Qué casualidad que hoy se le llama Reyes. Ojalá tuviera tiempo de explicarles el origen de cada una de estas fiestas. La Cuaresma, ya se lo expliqué en la presentación anterior. El luto a Tamuz, como se ponían en la frente la señal en forma de cruz, la T de Tamuz, y la ceniza en señal de luto por Tamuz. La resurrección de Tamuz en la fiesta de Ishtar, la diosa madre que le devuelve la vida, le devuelve el ser a través del acto sexual. Todo esto es muy horrible porque el sexo era parte de la religión de Babilonia. Adoraban al dios Sol y a la diosa Luna a través del acto sexual. Eran religiones muy grotescas, paganas. De allí que la fiesta que culminaba con la resurrección del dios Tamuz se celebraba a través de actos sexuales.
De allí los conejos, símbolo de la reproducción sexual y símbolo del sexo hasta el día de hoy, y los huevos de Pascua, símbolo de la reproducción. Todo esto viene de la antigua Babilonia, la fiesta de Ishtar, Easter en inglés, la fiesta de la diosa del amor y la fertilidad. Otro día de fiesta entre los babilónicos, muy famoso, el nacimiento de Tamuz, el 25 de diciembre. Búsquenlo en la enciclopedia, convénzanse. Cristo no nació un 25 de diciembre. Si la Biblia dice que los pastores estaban cuidando los rebaños en el campo cuando se les aparecieron los ángeles a anunciar el nacimiento de Cristo, ¿cómo van a estar los pastores cuidando los rebaños cuando en Belén es pleno invierno? Como en el hemisferio norte, Belén está a la misma altura que Chicago en el mapa. Cae nieve en pleno diciembre, el mes entero de diciembre es frío. Los pastores meten los rebaños dentro del aprisco. Ya a principios de octubre o fines de septiembre se meten a los rebaños dentro de los apriscos. No, Cristo no nació un 25 de diciembre, pero sí Tamuz, en el solsticio de invierno, otra fiesta babilónica. ¿Quieren saber más de las fiestas babilónicas? Yo me puedo pasar el resto de la noche, el tiempo ya se nos acabó en esta noche. Pero les puedo hablar, por ejemplo, otra fiesta famosa era la fiesta de todos los dioses. La fiesta de todos los dioses se celebraba del 31 de octubre al 2 de noviembre en la antigua Babilonia. 31 de octubre al 2 de noviembre. Hoy en día esa fiesta ha sido cristianizada y le llaman al 1 de noviembre el Día de Todos los Santos y al 2 de noviembre el Día de Todos los Difuntos. Pero como los babilónicos creían que los muertos eran espíritus, por eso la víspera del 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, es la fiesta pagana de Halloween, el Día de las Brujas, el Día de los cadáveres, el Día de los esqueletos, de los gatos negros, de la brujería. Todo eso es Halloween, y Halloween en inglés es el nombre de la fiesta Halloween. Hallow quiere decir santo en inglés. In quiere decir la abreviatura de evening, que quiere decir la víspera de la fiesta de todos los santos, es la fiesta de la brujería, la fiesta del paganismo. Y el 1 de noviembre, que dicen que fiesta de todos los santos, y el segundo fiesta de todos los difuntos. Hasta el día de hoy, aún en nuestro amado México, el paganismo está mezclado con el cristianismo, porque la gente lleva a los cementerios comida y la pone allí en las tumbas para sus antepasados, para sus muertos, ¿sí o no? Todo eso es espiritismo, paganismo, culto a los muertos que viene de la antigua Babilonia, y son fiestas babilónicas. Otra fiesta famosa entre los babilónicos, 12 de diciembre, fiesta de la asunción de la reina Ishtar al cielo, la diosa madre. Qué casualidad que en nuestro amado México es la fiesta de la guadalupana. Pueden buscarlo, las fiestas paganas, y podemos seguir hablando. El tiempo se nos acabó en esta hora. Costumbres y prácticas paganas y símbolos esotéricos. Aquí tienen, por ejemplo, la señal de Egipto, la Trinidad egipcia, Isis, Horus y Seti, con la cruz de Tamuz. Trinidad pagana, Isis, Horus y Seti, el dios Sol, la diosa Luna y el hijo del Sol y la Luna. Ustedes pueden ver aquí al sumo pontífice sosteniendo una hostia. ¿Para qué una hostia? ¿Por qué la hostia es redonda? ¿Dónde dice en la Biblia que la hostia debe ser redonda? Si la hostia representa el cuerpo de Cristo y la Biblia dice que Jesús tomó pan y lo partió, ¿dónde dice que el pan era redondito? Pero en la antigua Babilonia justamente se lo hacía en forma del dios Sol, y cuando la persona comía, la representación del dios Sol estaba comiendo al dios y así recibía la fuerza. Creían que comían al dios Sol. Miren más de cerca la misma hostia que tiene Juan Pablo II en su mano. Vean, tiene
El crucifijo tiene el sol detrás, que ya lo estudiamos, la cruz delante y el sol detrás es símbolo de la cruz de Constantino, la unión del paganismo con el cristianismo. Alrededor de la hostia tiene los rayos del sol y las mismas tres letras, I, H y S, la Trinidad egipcia. Ahí pueden ver, pilar cúltico cananeo, las manos alzadas hacia el sol. Noten, la luna y el sol juntos en esa piedra que era un pilar cúltico de adoración al sol. Y aquí en la revista católica del febrero del 2000, la hostia, o sea el disco solar siendo elevado, y no pueden evitar ver que detrás está pintado el cielo y la palabra God, usando la hostia como la letra O, Dios, la hostia es Dios, y es representando al Dios Sol, levantándolo hacia el cielo. Noten, la copa sacramental, miren lo que hay arriba de la copa, el sol representando a la hostia está representada por el dios Sol con las mismas tres letras. Todo esto viene de la antigua Babilonia. Miren en Egipto, la diosa luna y el dios Sol con la Trinidad egipcia dentro. Mírenlo, la cruz de Tamuz de la antigua Babilonia, la diosa luna de Babilonia en forma de vaca con los cuernos arriba y el sol encima. Mírenlo entre los antiguos babilonios, el dios Shamash, el dios Enur-Namú, Babilonia, el dios sol y la diosa luna por debajo. Miren nuevamente en Egipto, la diosa luna ahora no es con cara de becerro, sino con cara de mujer, tiene los cuernos arriba y tiene el círculo adentro, es la unión sexual entre el sol y la luna. Miren en la antigua Babilonia el emblema romano, la luna debajo y el sol encima. Mercurio como uno de los dioses simbolizado por la serpiente. Les voy a mostrar solamente 2 diapositivas más para que ustedes vean lo que estamos hablando. Sagrarios para adorar a la hostia. Los sagrarios son donde se colocan la hostia. Miren la forma de luna en el sagrario. Miren, el sol y en el lugarcito en el centro se pone la hostia y es adorada como símbolo del dios sol. Miren la cruz, miren el sagrario en forma de plumas de avestruz representando al zodíaco. Miren un sagrario más de cerca, allí en el centro va la hostia y miren los rayos solares, uno recto y otra en forma ondeada, representan la forma masculina y la forma femenina, la S, la F y la S, son símbolos esotéricos, es el número 6, la letra S es la sexta del alfabeto de atrás para adelante, la letra F es la sexta del alfabeto desde la A hasta la F, el número es 666, representado en un sagrario para adorar a la bestia, para adorar a la hostia. Miren, el símbolo sacramental, el Congreso Eucarístico, medalla en honor, celebrado en Chicago, el sol y la copa. Lo mismo que menciona la Biblia, la mujer tiene una copa en su mano llena de abominaciones que ha dado a beber a todas las naciones. Juan Pablo II levantando el sagrario en la misa solemne del año del jubileo. Todo esto nos muestra que la religión pagana de la antigua Babilonia se ha infiltrado, como estaba profetizado, dentro de la iglesia cristiana. Y millones de personas hoy en día están borrachas, están embriagadas por el vino de las antiguas doctrinas de Babilonia. La adoración al dios sol, el día de descanso el domingo, el culto al dios sol, la inmortalidad del alma y todas las demás doctrinas que vienen de la antigua Babilonia. Hasta la tonsura encima de la cabeza del sacerdote babilónico se cortaba en forma redonda para mostrar que era adoración al culto al dios sol, sacerdote del sol. Por eso Dios dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Es cierto, Dios tiene muchos hijos suyos dentro de la gran religión madre y de sus hijas que tienen las mismas doctrinas de la antigua Babilonia. Pero Dios en esta época final de la historia de este mundo está llamando a todos los habitantes de la tierra a salir de Babilonia si no quieres ser partícipe de sus pecados y recibir parte de sus plagas. Esto es algo serio, amigo que me escucha. Tú has visto la verdad de Dios y Dios te llama a tomar una decisión en favor de esta verdad. Que el Espíritu Santo grabe en tu corazón estas verdades que estás viendo, que estás escuchando, que puedas entender de dónde viene el origen
de la gran religión madre que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Lo que hemos visto en esta hora es solamente un poquito. Hemos tocado por encima. Hay mucho más. Estudiando las doctrinas de la antigua Babilonia, he encontrado más de 200 doctrinas de la antigua Babilonia que se enseñan hoy en día como doctrina dentro de la iglesia madre. Puro paganismo, idolatría, culto a las imágenes, a los dioses, a los santos, cosa que está prohibida por la palabra de Dios. Mi pregunta para ti es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Qué has visto, qué has oído, qué has leído de la palabra de Dios? ¿Qué harás con lo que has aprendido? Dios te llama en esta hora a tomar una decisión en favor de la verdad. Y no puedes postergar esa decisión, porque no es cuando tú quieres, sino cuando Dios te llama. Ahí es cuando tienes que tomar la decisión. El Señor te dice, sal de Babilonia, pueblo mío. Y si tú eres verdadero pueblo de Dios, si tú en verdad estás buscando servir al Dios verdadero, escucharás el llamado del segundo ángel, salid de Babilonia, pueblo mío, y tomarás una decisión en favor de Cristo Jesús. Gracias a Dios, porque el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón. Vamos a pedirle a ese Dios del cielo que confirme esta decisión que has tomado en tu corazón. Que hoy sea el día en que te entregues a Dios para servirle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Que el Señor te bendiga.